en un tema que se titula Consejos para no caer. Tenemos que estar bien despiertos y bien diligentes los cristianos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra del Señor: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Consejos para no caer. Hay que tener mucho cuidado, mi hermano. El diablo está alrededor nuestra, viendo a quién devorar. Los hermanos que pasamos más calor, vamos a tener misericordia con los que pasan más frío. Aleluya. Gloria a Dios. Esos cacharros infernales. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a pensar en los que pasan frío. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay que tener mucho cuidado. Una de las grandes tentaciones que el diablo pone en el medio de nuestras vidas es hacernos un día pensar que estamos libres de pecado, que estamos libres de prueba, que estamos libres de tentación. Y es más, que aunque seamos tentados no vamos a caer. Que lo tenemos así de claro. Entonces, cuando uno se cree eso, uno se convierte en carne de cañón. Uno tiene que pensar que no estamos firmes. Habitualmente vemos cómo de repente, de una manera cíclica, vemos cómo grandes hombres de Dios que conocemos están cayendo. Y de repente caen. Gente que tú nunca pensabas que pudieran dar un tropezón y que eso pudiera ser una piedra de tropiezo y de mal testimonio para el cuerpo de Cristo y para la gente a la que estamos intentando llevar el Evangelio, y de repente caen. Entonces es ahí cuando uno se da cuenta de lo que uno se tiene que cuidar. Cuando uno ve que grandes hombres del Evangelio caen, uno se tiene que echar a temblar, uno tiene que decir: cuidado, que a lo mejor estaba pensando que estaba firme y mira. Vamos a estudiar algunas cosas que nos ayudarán a mantenernos en los caminos de Dios hasta que Cristo venga o hasta el momento en que partamos con Él. Pero sobre todo va a tener mucho que ver con la constancia, con la disciplina, con el esfuerzo, con el saber permanecer en las cosas de Dios. El primer consejo para no caer es la oración. La oración es el medio por el que hablamos con Dios, y los hombres y mujeres de éxito que tú puedes ver a lo largo de la historia son gente de oración. Tú vas a ver que los hombres del mundo cristiano, las mujeres del mundo cristiano que han recabado algún tipo de éxito, son gente de oración. Tú puedes ir a la casa de John Wesley, fundador con su hermano Charles Wesley del metodismo en Londres, de la iglesia metodista. Se llama iglesia metodista porque ellos establecieron un método que era orar, tener una disciplina de oración, reunirse a orar tanto tiempo, a tales horas, compartir la palabra, estudiar la palabra con una disciplina férrea. Por eso se llama metodismo. No es que sea algo distinto al cristianismo, sino una manera de ser cristiano, ¿no? No una secta ni nada que se le parezca. Pero tú puedes entrar en la casa de John Wesley en Londres, y tú puedes entrar en su habitación y vas a ver como alrededor de su habitación, que es una habitación con el suelo de madera, hay alrededor un cerco blanco así redondo. Y eso es porque el tipo se metía a orar y se ponía a andar en círculos en la habitación mientras clamaba, oraba y adoraba a Dios, de tal manera que dejó el surco y dejó la señal. Pero es que luego tú ves que donde está la cama, a un costado, a un lado de la cama, en la madera hay dos hoyos, dos hendiduras, que era donde él se ponía siempre a orar de rodillas. De tal manera que el peso de su cuerpo y las muchas horas orando hicieron esa señal y ese hueco de sus rodillas en la madera de la habitación de él. Evidentemente ese fue un hombre de éxito. Y usted me dirá: bueno, pero si murió pobre, ya, pero es que el éxito no es eso. Eso no es el éxito. Usted no tiene que mirar el Evangelio desde el punto de vista del prisma humano del mundo. Yo no conozco ningún hombre de la Biblia que muriera rico. Al contrario, murieron martirizados. Pedro murió crucificado boca abajo, a Pablo le cortaron la cabeza. Tú dime todos estos cristianos misioneros que les están cortando la cabeza ahora en esos países, en Siria, en Irak, y toda esta movida del Estado Islámico, de Al Qaeda, el terrorismo y todo eso.
Dime tú, todos esos misioneros están muriendo quemados en Nigeria, esos creyentes que salen ardiendo con sus hijos en las iglesias porque aman a Dios y se reúnen para alabar a Dios. Dime tú, ¿qué mensaje de la prosperidad tú le llevas allí? Vete tú allá a decirles que oren y que pacten que Dios les va a dar un coche. Usted tiene que aprender algo. Usted no crea en el Evangelio de la prosperidad, pero sí crea en la prosperidad del Evangelio. Es una cosa muy distinta el Evangelio de la prosperidad que la prosperidad del Evangelio. La prosperidad del Evangelio es que Dios le va a llevar a usted a que viva y experimente plenamente el reino de los cielos en su vida. Y eso significa que usted se va a gozar y usted va a alabar a Dios, usted le va a adorar, Cristo va a ser el centro de su vida, todo lo que usted haga va a girar en torno a Dios y todo eso le va a traer a usted gozo y alegría. Y las circunstancias van a quedar fuera del vallado que el Evangelio va a establecer alrededor de su vida. Por eso la palabra dice que Dios acampa alrededor de los que le temen y le obedece. ¿Para qué acampa? Establece un vallado para que usted sea protegido aún en medio de las circunstancias, de los efectos de las circunstancias. Usted tiene que adorar y alabar a Dios, usted tiene que amar a Dios por encima de todo. La oración es la manera que usted se comunica con Dios. Usted tiene que hablar con Dios. Usted tiene que establecer sus tiempos con Dios. Tiene que ser disciplinado. Usted tiene que hacer el agujero al lado de su cama. Los agujeros de sus rodillas. Si usted tiene terrazo, yo se lo perdono. Pero usted tiene que dejar la señal y la marca de su rodilla para que eso quede para testimonio para la eternidad. Usted tiene que buscar del Señor. Pasamos demasiados días que no oramos. No levante la mano nadie. Hay días que pasan enteros que ni nos acordamos de Dios. Estamos tan imbuidos por la vida, por las cosas, por el trabajo, por todo. Ahí que llega la noche. ¿Qué pasó con Dios hoy? ¿A que sí? Dime la verdad. ¿Por qué? Porque estamos metidos en un mundo que es tan absorbente en tantas cosas que nos perdemos. Pero uno tiene que determinarse y plantarse y decir, no, yo mi tiempo con Dios, yo lo tengo que respetar cada día. Tengo que respetar mi tiempo con Dios. Porque es lo único que me va a evitar que yo caiga. Es lo único que me va a llevar a un entendimiento de la humildad, a un entendimiento de mi necesidad de Dios para yo poder seguir viviendo cada día. A veces pensamos que podemos vivir sin Dios. Y te digo algo, mucha gente, millones, cientos de millones de personas en el mundo viven sin Dios. Y vivir sin Dios es relativamente fácil. Simplemente se trata de conseguir un bocado cada día y de dormir debajo de algo que no te caiga la lluvia ni te queme el sol. Eso es vivir. Pero vivir sin Dios es más o menos fácil, pero morir sin Dios es lo lamentable, lo triste y lo dramático. Eso es tremendo. La oración tiene que ser algo firme en nuestra vida. El hablar con Dios, el levantar nuestros ojos al reino cada día. El que cuando tú abras los ojos en la mañana, tu primer pensamiento sea, yo te adoro, Señor, gloria a ti, Padre. Este es el día que tú me has regalado hoy. Tú me has abierto los ojos. Yo sé que tu misericordia ha perdonado mis pecados de ayer y yo sé que tu misericordia me tendrá deparado el mañana hasta que tú quieras porque la vida está en tus manos. Pero el día de hoy, Señor, yo lo pongo en tus manos. Entonces tenemos que acostumbrarnos a eso. Tenemos que comenzar a dejar huellas, como hizo John Wesley. Y a veces la huella la tenemos que dejar en los corazones de la gente. Yo me gusta mucho esa gente que de repente son mayores y dicen, yo recuerdo el día que me convertí y que a mí me habló un pastorcito. La verdad es que era un hombre muy humilde, un hombre ya con una edad, y era una iglesia muy pequeña y había allí 3 personas y yo de repente pasé por la puerta y entré allí y el hombre aquel no era una mega iglesia, no era un mega predicador ni nada, pero ese hombre dijo una palabra que a mí el Espíritu me tocó y hasta hoy. Yo escuché el testimonio de Spurgeon. ¿Sabéis quién es Spurgeon? Predicador muy importante. Se escribe Spurgeon. Sin E delante, con ese es Spurgeon, ¿no? Y él cuenta eso, de cómo estaba perdido, cómo tenía 19 años, cómo estaba más perdido que Barrabás, hacía de todo. Un día pasó por delante de la puerta de una iglesia pequeñita, entró allí, los bancos prácticamente estaban vacíos, había 3, 4, 6 personas, él se sentó al fondo y escuchó una palabra que aquel hombre predicó, aquel pastor que seguramente ese día se levantó frustrado, que seguramente ese día se levantó diciendo yo no valgo para nada, no soy capaz de que la gente venga a la iglesia, y resulta que Dios le tenía preparado el gran regalo de predicarle a un hombre que luego salvaría a miles por su palabra. Por Spurgeon se han salvado miles y aún a día de hoy mucha gente escucha y lee los sermones de Spurgeon.
Gracias a aquel pastor. ¿Tú te imaginas que ese pastor esa mañana se levantara frustrado y dijera, mira, yo ya no sigo aquí, este ministerio no es para mí, esto es un fracaso, aquí no viene nadie, mira, hoy voy a poner cerrar la puerta, voy a poner ahí un cartel, decir iglesia cerrada. Hubiera pasado Spurgeon por allí y hubiera dicho, iglesia cerrada. Vale. Se hubiera ido, hubiera seguido pecando y se acabó el propósito. Por eso uno tiene que hacer lo que Dios le manda hacer y estar en las cosas de Dios, pase lo que pase y vea lo que vea. Por eso el Señor nos llama a regocijarnos, a gozarnos y a alegrarnos en su presencia. Porque no es lo que nosotros pensemos, no es lo que nosotros veamos. Es que nosotros vemos el grano de mostaza pequeño, pero Dios está viendo todos los que van a ser salvos a raíz de aquí. Yo me convertí en este local en el mes de junio del año 1989, aquí, en este mismo local que había otra iglesia. Y aquí me convertí. Y de repente eso dio lugar a que hoy pueda haber otra obra aquí, que es distinta a aquella, pero que el Señor nos está diciendo, yo no me olvido de Fuenlabrada, sigo teniendo ahí una obra. Amén. Amén. Y yo pasé por un parque y escuché una música y yo estaba más perdido. Yo tenía 19 años también. Y yo estaba más perdido, a mí me gustaba nada más que jugar al baloncesto. Yo no iba a clase, yo hacía pella, me iba al parque. Luego iba probando más o menos. El Señor que es muy misericordioso, ¿no? A veces. Pero escuché una música, giré la cabeza, vi y había ahí una campaña en el Parque de las Naciones, el Parque Europa. Y llegué allí, me dieron un folleto y hasta hoy. Porque simplemente alguien dijo, vamos a hacer una campaña a la calle. Si no lo hubieran hecho, quizá yo no hubiera tenido oportunidad jamás. Pero uno le pone oído. Pero lo importante, estamos hablando de consejos para no caer. La oración es fundamental, mi hermano. No podemos ser cristianos que no oran. Hay que orar, hay que determinarse en la oración. Hay que buscar el tiempo, hay que apartar el tiempo. Aleluya. Daniel 6:10, mira lo que dice, Daniel 6:10. Dice, cuando Daniel supo, Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea que Daniel siempre oraba 3 veces al día cuando estaba en paz, pero ahora que había guerra seguía orando 3 veces al día. Hay que orar en la paz y hay que orar en la guerra. Usted tiene que orar cuando le va bien y cuando le va mal. Usted tiene que orar cuando le sobra el dinero y cuando le falta y no le alcanza para pagar. Usted tiene que orar cuando sus hijos son los más lindos del mundo o cuando sus hijos están perdidos. Usted tiene que orar en todo momento. Usted tiene que abrir las ventanas de su corazón a Dios cada día. Tiene que abrirle la ventana de su corazón a Dios. Usted no puede cerrarle las ventanas a Dios porque usted lo está pasando mal, o porque usted no le alcanza, o porque usted está triste, o porque le pasó algo que le quitó todo el gozo. Usted tiene que seguir abriendo la ventana. Yo sé que a veces abrir las ventanas es difícil, sobre todo cuando las ventanas estuvieron cerradas durante mucho tiempo, porque usted necesita el aceite del Espíritu Santo derramado en los goznes de su alma para que la luz de Dios del cielo pueda resplandecer sobre usted. Usted ya se tiene que plantar, ya tiene que decir, no, se acabó el tiempo de la pasividad, yo me planto, me determino a buscar al Señor hoy y a partir del día de hoy, y yo voy a apartar estas horas, yo analizo mi día y sé que tengo estas horas libres, yo las aparto a partir de hoy para el Señor. ¿Sabe qué le va a pasar? Que el diablo va a empezar a atacarle para que esas horas usted no pueda orar. Pero es igual, usted siga adelante. Usted siga adelante. Aparte ese tiempo. Determínese, sea disciplinado, busque del Señor en la intimidad. Mira, en Mateo 26, 39 al 41. Fíjate aquí cuando estaba Jesús orando en Getsemaní, Mateo 26, 39 al 41. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Dilo conmigo, velad y orad para que no entréis conmigo, para que no entréis en tentación. Amén. ¿Qué hay que hacer para no caer? Velad y orad. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando a veces se va a poner a orar le da un sueño tremendo? No, y al mediodía y por la noche, hermano. Escúchame. Tú te vas a poner a orar y el diablo te manda un espíritu de sueño
que tú sientes tierra en los ojos, que ya se te bajan los párpados y tú dices, no, y te pones a ver la tele y no te duermes. ¿A que sí? ¿Te ha pasado a ti también? Claro, y a mí. Y quieres orar y... Ahora, yo digo una cosa. Si usted es capaz de resistir 4 minutos, el diablo va a huir de usted y usted va a orar con toda diligencia. Pero usted no se puede dejar derrotar en el primer round, porque si en el primer round ya tiramos la toalla, entonces hemos perdido. Yo sé que lo de la siesta es una cosa muy atractiva al mediodía, pero yo le digo algo, usted puede vencer ese tiempo. El diablo le va a mandar sueño, le va a mandar hambre. ¿No le pasa a usted que se pone a orar y se le viene nada más que el frigorífico abierto a la cabeza? Y se acuerda usted del chocolate, ese lindo ahí, bueno, blanco ahí, que tiene en el frigorífico. Y está usted orando y se acuerda del chocolate. Y dice, bueno, voy a coger un pedacito, ahora sigo orando. Y ya no coge el pedacito, usted ya no vuelve a ponerse de rodillas. Pero vamos, no se crea eso, es mentira, el diablo todo. Usted reprenda eso. Siga adelante, usted tiene que vencer los primeros rounds, porque el diablo va a venir a hacerle batalla, pero el diablo tiene muy poco fondo. Si usted le aguanta al diablo un par de rounds bien potentes, él va a estar muy fuerte, para el tercero ya está debilitado. Y al final va a huir de usted. El que tira la toalla va a ser él, y usted va a permanecer victorioso en el cuadrilátero. Usted no se tiene que dar por vencido. Yo sé que esas cosas pasan, porque a mí me pasan también. O cuando usted dice, mañana me voy a levantar a las 4 de la mañana y voy a estar orando, gloria a Dios, voy a estar ahí. Y cuando suena el despertador a las 4 menos 1 minuto, usted se quiere morir. ¿A que sí? Pero usted tiene que decir, en el nombre de Jesús, yo me pongo aquí de pie. Yo escuché una vez un hermano que decía, pastor, yo me dejo caer de la cama. Dice, voy girando así poquito a poco y me caigo al suelo. Y ya una vez en el suelo no me tengo que levantar. O sea, usted tiene que hacer lo que sea para mantener su disciplina, sus esfuerzos, buscando al Señor. Y usted va a ver que cada vez usted va a estar más fuerte. Va a llegar días que usted va a subir al cuadrilátero y el diablo ya ni se va a subir. Porque usted va a oler tanto a Espíritu Santo que el olor a Espíritu Santo le repugna al diablo y va a estar a kilómetros y kilómetros y kilómetros de usted. Si usted ahora está metido en las cosas de Dios, el Espíritu Santo ni se acerca. Esa es una de las grandes, el diablo ni se acerca. Esa es una de las grandes mentiras del diablo. Esa es una de las grandes mentiras del diablo. Hacerle a usted creer que él tiene poder sobre usted. El diablo no tiene ningún poder. ¿Me está escuchando? El diablo no le puede ni tocar. Ya verás qué pelea voy a tener yo esta noche por predicar esta palabra. El diablo nos ha hecho creer que él nos puede tocar y que puede hacer con nosotros lo que él quiera. Y es mentira. Por eso él usa la tentación. Si él pudiera tocarnos, no haría falta que nos tentara. Porque si él pudiera tocarnos, nos cogería y nos hundiría en el pecado por su propia fuerza. Pero él no nos puede ni tocar. Él lo único que puede hacer es tentarnos. Y es usted el que decide si cae o no cae en la tentación. Si yo paso por una pastelería, por la calle, y me paro en el escaparate y me pongo a ver los pasteles, yo puedo decidir si paso y me lo compro. Tengo usted por seguro que lo voy a hacer. O si digo, no voy a comprar nada, me voy. Pero los pasteles no vienen y se me meten en la boca solos. El diablo no puede tocarte. Solo puede hablarte al oído, solo puede rodearte, solo puede tratar de debilitarte, tratar de desmoralizarte para que tú solito caigas, pero tú no te dejes. Por eso es necesario que tú estés fuerte en las cosas del Señor, que tú te sujetes a la oración para tú estar fuerte, para que tú tengas el aroma del reino de los cielos. No hay un olor peor para el diablo que el olor del reino de los cielos. Amén. Dice 1 Tesalonicenses 5, el 17 al 18. 1 Tesalonicenses 5, 17 al 18. Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios tiene una voluntad de gratitud hacia nosotros. 1 Tesalonicenses 5, del 17 al 18. Orad sin cesar. Oiga, esto nos explica y nos revela este versículo que nuestra oración tiene que ser en el Espíritu. Es la única manera de que podamos estar orando todo el tiempo, aun cuando estamos durmiendo.
Porque no ora usted con su mente, ora usted con su espíritu. Su espíritu siempre va a estar abierto, despierto, del mismo modo que el Espíritu de Dios siempre está despierto, nunca duerme. El espíritu de usted siempre está despierto. No importa que usted esté en coma, en estado vegetativo o esté durmiendo, el espíritu está vivo. Mientras usted está vivo hay espíritu vivificante. Y su espíritu habla con el Espíritu de Dios. Eso significa orar sin cesar. Que usted se acueste y diga, Espíritu, y le hable a su espíritu y diga, Espíritu Santo, habla con mi espíritu mientras mi cuerpo descansa, mientras mi mente descansa. Yo quiero orar sin cesar. Quiero estar orando, guardando mi familia y mi propia vida hasta cuando yo estoy durmiendo. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración, mi hermano. Levante usted oración en todo tiempo. Romanos 12, 12. Tengo que ir un poco deprisa porque son unas cuantas hojas y quiero que por lo menos lleguemos a la merienda hoy. Romanos 12, 12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aleluya. Romanos 12, 12. La oración, mi hermano, es el pilar de nuestras vidas. Es el pilar, es una herramienta, es un instrumento, es un arma poderosísima para no caer. Número 2, otro consejo para no caer. Leer la Biblia, mi hermano, si es que lo digo tantas veces y me lo digo a mí y Dios me lo dice tantas veces a mí también. Leer la Biblia. Juan 5:39. Juan 5:39. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. La única manera en el siglo XXI que usted tiene para escuchar la voz de Dios es leer las Escrituras, es leer la Biblia, es la única manera. De repente el Espíritu usted le va a hablar a su corazón, de repente usted puede tener un sueño profético o puede tener una visión profética. Pero eso no es lo habitual. Usted no puede vivir de esperar que se le revele un ángel o que se le aparezca un ángel y le hable. Usted tiene que leer la palabra, es el alimento. Si usted está fortalecido y pegado a la palabra, usted no va a caer. Yo se lo prometo a usted. Si usted es disciplinado con la oración y la palabra, usted no va a caer. Usted pecará porque todos pecamos, pero no va a caer. Estamos hablando de consejos para no caer. Estamos hablando de caer es perder las bendiciones de la salvación. No estamos hablando de pecar, arrepentirnos y seguir. Estamos hablando de no caer. Hay grandes hombres que están cayendo en este tiempo. Y hay ministerios que están cayendo. Iglesias que están cerrando por causa del pecado. Porque no se cuidaron. Porque pusieron sus miras en otras cosas. Leer la Biblia, Juan 17, 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Porque tu palabra es verdad, mi hermano. La palabra de Dios es la única verdad segura, es la única palabra profética, como dice el apóstol Pedro, la única palabra profética segura para la humanidad. Usted no puede estar alimentándose de otra palabra que no sea esta. Usted no puede estar alimentándose de otras fuentes cristianas que no son las autorizadas por Dios. La única recurso de voz de Dios es la Biblia. Usted va a ver por ahí que hay religiones, incluso religiones cristianas, que tienen otros libros sagrados aparte de la Biblia. Usted ve a los mormones que tienen el libro de Mormón. Y tienen otro que se llama La Perla de Gran Precio. Y tienen otro que se llama Doctrinas y Convenios. Y luego ya tienen la Biblia, que es lo último que consultan. Usted va a ver a los testigos de Jehová que además de tener una Biblia manipulada, tienen luego un librito que explica cómo fue manipulada. Y así te lo explican, con sus propias anotaciones. Entonces ellos mismos buscan ahí, no buscan en el otro. En vez de buscar en la Biblia, buscan en el otro libro. Usted va a ver ahí que hay determinadas denominaciones cristianas que tienen su propia versión de la Biblia. Hay distintas versiones de la Biblia. Al final lo que vale es que hay una Biblia y hay un canon de la palabra de Dios. Y lo que sabemos es que el 99% de las Biblias que se leen en el mundo, gracias a Dios, son como la que usted y yo tenemos, que es la palabra de Dios. Esa es la traducción, esa es la buena. Amén. Primera de Timoteo 3, 14 al 17.
Dice, pero persiste tú, le habla el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, aquí dice sea maduro, ¿no? Enteramente preparado para toda buena obra. La palabra respalda las obras de Dios en tu vida. La palabra respalda los propósitos de Dios para tu vida. Tú te tienes que fortalecer en la palabra. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro capítulo 1, 19 al 21. Dice la palabra del Señor. Tenemos también lo que os he dicho antes. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profética más segura es la Biblia. Hemos hablado de la oración, hemos hablado de leer la Biblia. Número 3, otro consejo para que no caigas. Asiste a la iglesia. Bueno, los que estáis aquí. Pero el mantener un compromiso de congregación es fundamental para que tú te mantengas fuerte. Porque cuando tú congregas ya no es por tu fuerza individual, sino es por la fuerza del grupo. Es la fuerza de la única sola carne que es el cuerpo de Cristo. Ya tu fuerza se diluye en el cuerpo de Cristo, pero ahora tu fuerza es mayor porque tu fuerza reside en apoyarte en los hermanos y en ser apoyo a los hermanos. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice la palabra del Señor, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Usted necesita venir a la iglesia, necesita ser exhortado, necesita ser advertido, necesita ser avisado, necesita ser animado por los hermanos, necesita recibir el apoyo, necesita saber que hay hermanos que extienden la mano para ayudarle a usted cuando tiene un problema. Yo a veces me he dado cuenta de alguna cosa, de que a veces somos muy reservados con nuestras cosas. De repente no confiamos todo lo que teníamos que confiar. Abrir nuestro corazón al hermano o al pastor. Pastor, me pasa esto, vamos a orar juntos. Extender la mano al que tiene una necesidad. Yo creo que estamos un poco influenciados por el mundo, porque el mundo nos traiciona tantas veces. El mundo es tan infiel, el mundo es tan traicionero, que a veces uno viene a la iglesia y viene con esa sensación de que no abre su corazón. Usted tiene que abrir su corazón. Yo sé que de repente en la congregación hay un hermano a usted que le inspira más confianza, con el que usted se puede abrir más. De repente es el pastor, de repente es el otro pastor, de repente es un anciano, un hermano. Usted tiene que aprender eso, abrir su corazón, porque eso es uno de los beneficios de congregar. Usted abre su corazón, usted es exhortado y es animado por el hermano. Si usted está en cualquier naturaleza de pecado que le está oprimiendo, le está esclavizando, también tiene usted que tener esa capacidad de abrir su corazón, de poder hablar y decir, hermano, ayúdame, estoy en esta situación, no puedo salir. Yo conocí una vez un pastor que cayó en pornografía. Y el tipo seguía predicando y el tipo seguía ministrando y tenía eso encerrado en su corazón y ya estaba tan atrapado, el tipo un día cogió el ordenador y lo tiró por la ventana. Pero al día siguiente compró otro y siguió en pornografía. Porque el problema no era destrozar el ordenador, el problema era destrozar el pecado que había en su corazón. Y de repente tienes que abrirte a alguien para que te ayude, a alguien maduro de la iglesia, que sepa ayudarte en esa dimensión, ¿no? En esa situación, que pueda hablar contigo, tomarte de la mano, animarte, orar juntos y darte el consejo apropiado de parte de Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón, mi hermano. Yo a veces me da la sensación que en la iglesia en general pasa eso, que tenemos corazones demasiado cerrados, no confiamos, no nos fiamos. A veces hay malos entendidos, hay situaciones precisamente por eso. Yo te animo a que abras tu corazón. Ábrele tu corazón a un hermano, no hace falta que vengas aquí y nos cuentes con pelo y señales, no. Un hermano de tu confianza, el pastor,
la pastora, si es una mujer, mejor. Si es una mujer, mejor las pastoras, ¿no? Y hablar, abrir tu corazón. ¿Dónde estoy? Asista a la iglesia. Mira, Hechos capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer varios versículos del capítulo 2 de Hechos. En cuanto a este tercer punto, asiste a la iglesia y congrega. Hechos 2, versículo 1. Hechos 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. Y ahora el mismo capítulo 2, pero el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Yo me gozo en estos últimos tiempos como veo que se está compactando esta casa, esta congregación. Como veo que ya no es que estamos un poco desperdigados, que ya poco a poco el Señor está haciendo la obra de hacernos una sola carne. Y veo cómo estamos compartiendo la palabra, pero también veo cuando vamos a tomar un café y cómo los hermanos en amor nos organizamos para servirnos, incluso hermanos sirven a otros, ¿no? Y eso está lindo. Ayer pudimos hacer igual, en la convivencia que tuvimos ayer, pusimos la comida ahí en el medio y cada uno se sirvió como quiso, unos sirvieron a otros. Así tienen que ser las cosas. Así tienen que ser las cosas. Ahora el versículo 46, Hechos 2, 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo me gozo mucho de ver cómo en este versículo habla de la oración de los hermanos en el templo, pero también de los hermanos en la casa. Yo me gozo mucho, por ejemplo, de ver cómo esta semana una hermanita de la iglesia, que hoy no está, por cierto, ha abierto su casa todos los martes para orar en la noche. Eso es lindo, que la hermana diga, pastor, he abierto mi casa. Todos los martes a las 8, allí está abierta para los hermanos que quieran venir. Vamos a estar ahí un rato orando juntos. Qué lindo ver cómo podemos compartir en el templo, pero cómo podemos compartir en las casas. Es una manera de congregar. No podemos olvidar el altar de las casas. No solo hay altares, no solo hay un altar en la iglesia. En cada casa de nosotros tiene que haber un altar. Versículo 47, Hechos 2. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mira, un pueblo que ora, un pueblo que lee la Biblia y un pueblo que congrega es un pueblo reconocido por el resto del pueblo. Es reconocido por aquellos que no son cristianos. Y eso va a permitir que muchos vengan a Cristo. Dice el Señor, fíjate que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Pero ese era el proceso. Unanimidad, estar juntos, orar en las casas, compartir el pan, apoyarse unos a otros, compartir la palabra, orar juntos. Entonces eso producía una explosión que hacía que mucha gente viniera sola. Que mucha gente viniera sola a ese resplandor de luz de gloria que trae la oración de un pueblo junto. Número 4. Otro consejo para no caer. Háblales a otros de Cristo. La primera manera de hablar a Cristo hemos dicho esta mañana que es con nuestro testimonio. Mateo 28, del 19 al 20. La gran comisión. Háblales a otros de Cristo. Dale tu testimonio a otros de Cristo, lo que Cristo ha hecho en tu vida. Diles cómo eras antes y cómo eres ahora. Y diles que aunque todavía no eres perfecto, pero eres salvo, porque la gracia de Cristo te ha alcanzado y te está transformando poco a poco. Cuéntaselo a la gente. Dile, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, del 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo será salva la gente que no escuchó a Cristo si no le hablamos? Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, ¿recuerdas? Cuando habla que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que para que oigan tenemos que hablar. Primero con el testimonio y luego con la boca. Mateo 10, 32 y 33. Mateo 10, 32 y 33. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Lo de Juan que he dicho antes, Juan 10, es capítulo entero, para que lo lees entero.
porque dice cosas muy lindas ese capítulo. Mateo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Está hablando en primera persona, ¿no? Aleluya. Gloria a Dios. Número 5. Quinto consejo para no caer. Aléjate de los malos hábitos. Todos tenemos malos hábitos o los hemos tenido, pero de alguna manera todos, aunque sean pequeños, aunque unos sean más tóxicos que otros, pero algún hábito todavía tenemos del cual nos tenemos que librar. Y para librarte de un hábito hay una estrategia que es alejarte. Si tu hábito es el alcohol, te tienes que alejar de los bares, ¿no? Si tu hábito es el tabaco, te tienes que alejar de los estancos. Si tu hábito es el aumentar tu colesterol, te tienes que alejar de los supermercados y dejar que tu esposita te cocine un poquito de ensalada todos los días. Si tu hábito es la amargura por alguien que te hizo daño, perdona y aléjate de esa persona. Si tu hábito es el dolor, hay gente que le gusta revolcarse en el dolor. Hay gente que te habla y que te habla y que te habla. Y hablas mañana con esa persona y te vuelve a hablar del mismo tema. Y hablas pasado y te vuelve a hablar del mismo tema. Ya llega un día que dice, mira, ya no quiero hablar más de ese tema. ¿Cómo? Tú eres mi hermano, tú me tienes que escuchar. Ya, pero mira, hermano, ya me has contado la historia 29 millones de veces. Ya sé cuando tu novia te dejó. Ya me lo sé. Si ya me lo has contado. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a perdonar. Vamos a orar tú y yo juntos. Vas a perdonar a tu exnovia, vamos a pedir a Dios que la bendiga con aquel chico que era más guapo que tú que se fue, que Dios la bendiga, le dé muchos hijos y vamos a seguir adelante. Pues ya no me cuentes malo de la novia que te dejó, porque eso no nos lleva a ningún lado. Hay gente que tiene la especial habilidad de meterte en un círculo vicioso. Entonces tú le dices algo y te da una respuesta. Y a esa respuesta tú le dices algo y él te da otra respuesta. Entonces tú le contestas a eso y al final te vuelve al principio y otra vez. Y te hace perder la vida, el tiempo, el sueño, la fuerza, la alegría, el gozo, todo para nada. Yo he tenido mucha gente así. Y ya les he dicho, mira, ya no me salgo del círculo ya, tío, porque ya... No es que Dios no existe. No, mira, hermano, sí, Dios existe por esto, porque tú puedes ver la obra y si tú le oras, Él te va a hablar. Ya, pero a mí, ¿cómo me habla? Pues mira, te habla porque de esta manera, porque no sé qué. Ya, pero es que si yo hago esto, entonces ¿por qué los niños de África se mueren? No, mira, hermano, es que lo del hambre de África responde al egoísmo del ser humano. Ya, pero entonces Dios no existe. Entonces volvemos. Dicen, mira, hermano, tú está claro, tú no quieres aprender, tú no quieres saber nada. Yo te lo puedo explicar 6 meses. Pero ahora que te lo explique Dios personalmente. Yo ya no puedo hacer más. Pero yo no pierdo más mi tiempo. ¿No te ha pasado a ti eso? ¿No? O luego me lo cuentas. Aléjate de los malos hábitos. Cada uno de nosotros sabemos a qué hábitos somos más sensibles o más débiles, ¿o no? ¿Sí o no? ¿De qué te ríes? Cuéntamelo. Bueno, luego me lo cuentas. Amén. Aléjate. Mira, Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 24. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 24. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, escucha bien, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. De repente ninguno de los que estamos aquí estamos metidos de patas en ninguna de estas cosas, pero de repente son hábitos tentadores o situaciones que nos tientan a vivir, ¿no? De repente alguien es débil para la lascivia,
Hay gente que tiene una atracción en concreto a lo mejor por la pornografía. Pues tiene que pelear con toda su fuerza y pedirle al Señor que le ayude para librarse y alejarse de ese hábito y ser sanado completamente. Amén. También habla de fornicación, habla de adulterio. El Señor habla con claridad. Esas son manifiestas, son las obras de la carne. Si estamos viviendo en ese tipo de situaciones, hay que resolverlas de una vez por todas. Uno no puede estar viviendo en fornicación permanentemente. Uno tiene que decir, o me separo o me caso, pues no puedo estar en fornicación permanentemente. Lo habla la palabra, no es que yo lo diga. Yo a lo mejor me sentaría con Dios y le diría, Señor, pero qué necesidad hay de que firmemos un papel. Si yo amo a esta mujer, puedo vivir con ella, podemos tener hijos, tú nos bendices, me libro de tener que invitar a mis cuñados a la boda. Mi suegra tiene que venir de madrina, yo no quiero. Pues mi madre se va a poner celosita si mi suegra es la madrina y voy a tener un follón, Señor. Pero esto de casarse, ¿qué es? Pero de algún modo el Señor establece el matrimonio como un pacto. Es un pacto delante de Él. Y por eso Él menciona, dice manifiesta. O cuando habla del adulterio, tú tienes un pacto. Tú no puedes estar con otro hombre si eres una mujer. Y si eres un hombre no puedes estar con otra mujer. No sé si lo he dicho bien. Y mucho menos si eres un hombre puedes estar con otro hombre. Es que la palabra es clara. Es que hay cosas en la palabra que usted puede permanecer por la gracia de Dios durante un tiempo, sostenido por su mano. Pero al final uno se tiene que sujetar a la palabra. Aleluya. ¿Dónde me he parado? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, mi hermano. Si nosotros permitimos tener este tipo de... Habla de enemistades, por ejemplo. ¿Usted no le ha pasado nunca que ha visto a alguien y ni siquiera le ha escuchado hablar, pero ya le cae gordo? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Y por qué le cae gordo si no lo conoce? ¿No? ¿Qué espíritu opera en nosotros para que yo vea a alguien y diga, uy, ese tío me cae mal? ¿A que sí, Rodolfo? A mí me pasa. Y anda que no le caigo yo gordo a gente. Sobre todo cuando me ven en el juzgado. Me odian a muerte. Pero es así. Enemistades o idolatría, por ejemplo. Hábitos de idolatría. No nos damos cuenta y tenemos el póster de Cristiano Ronaldo en la habitación. O de Justin Bieber. ¿No? O de algo. La otra noche, antes de anoche, ayer lo comentaba con algunos hermanos, vi un programa en la televisión de una moda que hay ahora, de la gente, de gente que compra muñecos que se parecen a bebés. ¿Lo visteis? Había una mujer que tenía la casa atestada de muñecos. Yo no me como unas sopas ahí porque te encuentras un pelo seguro. Que tenía 600 muñecos, tú lo viste eso, ¿no? Y eran muñecos de esos que parecen bebés de verdad. Están hechos de látex, sus arruguitas se mueven así y todo. Le daban de comer, le cambiaban el pañal y los sacaban a pasear y los vecinos decían, ¡ay, qué bonito, qué bonito! ¿Lo visteis? ¿Eso es pura idolatría o no? Y la mujer no sabe, estaba tan contenta con sus muñecos. Pero es que a lo mejor usted y yo estamos en otra cosa y no nos hemos dado todavía cuenta. A lo mejor usted todavía está guardando el cromo de cuando tenía 13 años, que hacía la colección de los cromos de fútbol, y todavía tiene una cajita ahí en lo alto del armario donde guarda las cosas allí, ¿no? No digo que eso sea idolatría, me estoy refiriendo a que de repente hay cosas que no nos damos cuenta. O está hablando, por ejemplo, de celos. O está hablando de inmundicias. O está hablando de envidia. Dicen que España es el país de los envidiosos. ¿Usted ha escuchado eso? Que de los 7 pecados capitales la envidia es el pecado más practicado en España. Usted ve que su vecino se compra un coche y usted quiere otro coche. Usted no conoce a esas cuñadas que una se queda embarazada y al mes y medio la otra está embarazada ya. Ha cogido al marido y ha dicho, ponte ahí a trabajar, cobarde. Y luego al otro año tenemos un bautizo un mes, el otro de otro mes, y vete al hospital y un gasto ahí tremendo. Y es por pura envidia, es que yo, mi cuñada es mamá, yo no voy a ser mamá, yo también. ¿Es así o no es así? ¿Usted no conoce ningún caso de eso? Bueno, y habla de muchas cosas, de borracheras, de orgías y de cosas semejantes a estas, pero la palabra es clara. Yo creo que todos tenemos de alguna manera decir, Señor, ¿en qué posición estoy delante de estas cosas? Y aún otras que no se mencionan, dice cosas semejantes a estas. Yo creo que todos de alguna manera estamos en algo. Porque tenemos un cuerpo imperfecto y una carne que clama por cosas a veces que no son de Dios.
pero cada uno tiene que tratar de resolver cuanto antes la situación en la que se encuentra, alejarse de ese mal hábito o de esa situación, ¿no? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Así que quinto consejo, aléjate de los malos hábitos. 6. Ayuna en tus debilidades. Ahora estamos haciendo un ayuno de 40 días. Ya vamos por el día 22, creo. Hoy hemos comenzado la cuarta semana de 6 semanas. Y está viniendo muy bien. Mira, Daniel 9, del 3 al 5. Daniel 9, versículo del 3 al 5. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Fíjate que aquí el profeta está orando por todo un pueblo. No es que esté orando el pueblo, es que él ora por todo el pueblo. Y es que él se ha puesto en ayunas por todo el pueblo. Y está confesándole a Dios que todo el pueblo, incluido él, han pecado y han sido rebeldes. Cuando usted y yo pecamos, inmediatamente nos debilitamos. El pecado debilita. Porque el pecado es darle lugar al diablo en nuestra vida. Y entonces ahí no hay nada de Dios. Dice la palabra que donde allí está la oscuridad, ahí no puede estar la luz de Dios. La luz y la oscuridad no pueden convivir. O hay luz o hay oscuridad. Si le damos lugar al pecado y oscuridad, el pecado debilita. Mire, Nehemías 9, versículos del 1 al 3. Nehemías 9, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel, ¿en qué? En ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Cilicio, ¿sabe usted qué es? Cilicio es una ropa de saco que se ponían. O sea, no solo oraban, Miguel, no solo ayunaban, sino que se ponían una ropa que les picaba todo el cuerpo. Era una forma como decirle a Dios, mira cómo estoy sufriendo. Señor, mírame cómo sufro, ¿no? Pero gracias a Dios nosotros ya cilicio no nos tenemos que poner. Porque ya Cristo pagó por nosotros en la cruz. Usted puede ayunar, usted puede orar, leer la Biblia, alejarse de los malos hábitos, pero usted ya no se tiene que vestir con cilicio, con ropa de saco. Y dice que se tumbó en ceniza. Y dice aquí, que Nehemías dice que no solo ayunaba con cilicio, sino que se echaban tierra, o sea, cogían tierra y en el clamor y en la angustia de la oración, en mitad del ayuno y picándole el cuerpo más que si le hubiera picado, no sé, se cogían la tierra y se la echaban por la cabeza. O sea, hacían todo lo físicamente posible para que Dios viera lo compungidos y lo arrepentidos que estaban. Entonces usted y yo solo ayunamos. Y ahora solo estamos ayunando una comida al día. ¿A que sí? No me diga quién está haciendo el ayuno, pues no me quiero deprimir. No levanten las manos. Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Fíjate, oraban hasta por los antepasados. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Cuántas horas es la cuarta parte de un día? 6 horas. O sea, estuvieron leyendo la palabra 6 horas en un día. Hay gente que no lee 6 horas en todo el año. Pero estos leyeron en un día 6 horas. Y las 6 horas siguientes estuvieron orando. O sea que se metieron una jornada de 12 horas tremenda. Cómo de compungidos estaban, cómo de afectados estaban por sus pecados. Y todo eso ayunando. Y todo eso picándole el cuerpo.
Y todo eso con los ojos y la cabeza llena de tierra. ¿Por qué? Porque es la única manera de escapar de la debilidad y volver a coger fortaleza en las cosas de Dios. El pecado debilita. Debilita tu vida, debilita tu casa, debilita tu familia y debilita la iglesia. Por eso la iglesia a veces tiene que ayudar juntos. Y la iglesia tiene que leer juntos la palabra y tienen que orar juntos. Por eso tenemos que estar juntos. Número 7. Ya estamos terminando. Otro consejo para no caer. Confiesa tus nuevos pecados. Confiesa tus nuevos pecados. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, versículos 1 y 2. Primera de Juan 2, versículos 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mira cómo hablaba el apóstol Juan, qué lindo, qué amoroso. Siempre, con cuánto amor hablaba, ¿verdad? Antes hemos visto cuando le hablaba a Gallo, le decía, amado, fielmente te has conducido. Habla siempre con ese amor, ¿no? Aquí dice, hijitos míos. ¿Cuánto amor hay que tener para coger y decir, hijito? ¿Cuánto amor, a un hombre como yo, que me digan hijito, que no me pueden coger ya en brazos? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cada vez que pequemos, arrepintámonos, confesemos, restauremos lo que hemos roto como consecuencia de nuestro pecado. Pedir perdón consta de 3 partes. Una es pedir perdón, otra es reconocer que somos culpables y número 3, reparar el daño causado. Hay gente que solo se queda en la primera. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Hay gente que te hace un mal, tú se lo dices y te dice, bueno, pues perdona, perdona. O sea, te están perdonando la vida, no te están perdonando el error. Pero el perdón es eso, Señor, te pido perdón, confieso mi pecado, soy culpable de haber caído en esa tentación, de haber hecho eso, de haber hecho lo otro, de haber mantenido una situación tanto tiempo. Señor, soy culpable, perdóname, pero ahora yo quiero restaurar esa situación. Ayúdame a restaurar. Si le hice daño al hermano, Señor, de alguna manera, ¿cómo le puedo restaurar? Si le rompí el bolígrafo, yo le compro un bolígrafo. Si le hablé mal al jefe, pues tendré que ir a decírselo y pedirle perdón y no volver a hablarle mal. Pero el perdón tiene esas 3 partes. Pido perdón, reconozco mi culpa y restauro lo dañado. Porque si pido perdón y no restauro, no he hecho nada. Número 8 y último. Este es muy lindo. A los cristianos nos gusta mucho este número 8. Perdona al prójimo. Perdona al prójimo. Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjate que dice, ven al altar, deja la ofrenda, vete, reconcíliate con el hermano que tiene algo contra ti. No que tú tienes algo contra el hermano, sino que tú te has acordado, porque el Espíritu a veces nos hace recordar. Cuando venimos a traer ofrenda, a veces de repente te hace ¡pluc! Y se anda. ¿Cómo traté a mi hijo la otra noche? Anda, qué mal le contesté a mi esposa el otro día. Entonces deja la ofrenda, vete, pide perdón, reconcíliate, restáurate y ahora vente adelante al altar. Pero fíjate que dice, deja allí tu ofrenda, no te la lleves. Algunos cogen la ofrenda, se la llevan, se reconcilian y ya no van a traer la ofrenda. Oye, que la ofrenda hace falta también. Tú deja la ofrenda en el altar, que no te la va a quitar nadie, tú tranquilo. Te la vamos a cuidar bien. Ahora vete, reconcíliate y luego vuelves. Y entonces ahí el Señor va a derramar el perdón sobre ti, sobre tus pecados. Mateo 6, de 12 al 15. Y acabamos con esto. Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es clara la palabra. Si no perdonamos, no somos perdonados. Nosotros queremos ser perdonados y a veces nos negamos a perdonar a otros. Es como el tema de la autoridad espiritual. Queremos ejercer autoridad espiritual, pero no queremos someternos a autoridad espiritual. Y eso no puede ser. Para ser perdonado hay que perdonar. Yo sé que a veces cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero hay que perdonar. Hay que perdonar. Amén. Cierra tus ojos.